Ok, aquí voy a explicar un poco los ángulos de elevación y de depresión. Los ángulos de elevación son cuando hay una línea imaginaria, siempre hay una línea imaginaria de un objeto que va hacia el frente, y la elevación es cuando hay un ángulo aquí que se forma cuando se vuelve a ver hacia arriba. Y los de depresión es cuando igual hay una línea imaginaria viendo hacia el frente y se ve hacia abajo. Entonces, ¿cómo sé cuando un ángulo es de elevación o es de depresión? Generalmente se puede saber por las frases que hay en el problema. Por ejemplo, cuando dice desde el cielo hacia arriba, desde abajo, sube. Y de depresión, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, se inclina, desde la punta se proyecta. Esto es como para poder diferenciar cuando un ángulo va de abajo o si va hacia arriba. Ok, entonces aquí hay algunos ejemplos de ángulos de elevación y de depresión. Dice, una escalera de 7 metros está inclinada en un edificio. Si la escalera forma un ángulo de 50 grados con el suelo, ¿a qué altura del edificio llega la escalera? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un problema es dibujar el triángulo. En este caso dice que hay un edificio, entonces este es el edificio. No tenemos el valor del edificio y es lo que queremos encontrar, entonces ponemos una X. Dice que hay una escalera de 7 metros que está inclinada. Entonces la escalera, que es esta, va hacia abajo y forma un ángulo de 50 grados con el suelo. Entonces, esto, como dice que está inclinado, yo sé que es un ángulo de depresión. Entonces dibujo aquí unas líneas imaginarias y aquí en teoría se forma un ángulo de 50 grados, que es lo que me está diciendo el problema. Pero esto yo lo puedo volver a escribir como un ángulo en esta parte, 50 grados. Y entonces vamos a trabajar con esto. Dice que la escalera, que es esta, mide 7 metros. Ok, entonces ya tenemos el valor del ángulo y de la escalera. Aquí, ¿qué necesito encontrar? ¿A qué altura está la escalera? Y eso es este cateto. Entonces vamos a buscar una razón que podamos usar. Tenemos una hipotenusa y ahora hacemos una línea imaginaria así hacia el frente y entonces vemos que lo que tenemos que buscar es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué usa hipotenusa y cateto opuesto? Seno. Entonces ponemos seno de 50 grados es igual a el cateto opuesto, que es X, entre la hipotenusa, que es 7. Entonces, ahora ponemos esto para multiplicar en cruz. Ponemos aquí un 1 y ponemos aquí los otros datos. Y entonces ahora volvemos a escribir esta operación así. Seno de 50 grados por 7 es igual a X. Y entonces ahora sí, insertamos esto en la calculadora. Y esto dice que es 5,32
36. Y entonces ahora sí ponemos la respuesta final, que es 5,36 metros. Y entonces así ya resolveríamos este primer problema. Ahora vamos con el segundo. Dice: desde un bote que está a 250 metros de la base de un faro, se observa la cima de un faro que mide 175 metros. ¿Cuál es el ángulo desde el que se observa el faro? Entonces, tenemos aquí un faro. Este dice que mide 250 metros. Dice que se observa desde un bote que está a 250... no, perdón. Esto está mal. Dice que el faro mide 175 metros. Ajá. Y dice que se observa un bote que está a 250 metros de la base. Entonces, la base es esta y dice que mide 250. Ok. Dice: ¿desde qué ángulo se observa el faro? Entonces, creamos esta línea que es desde donde se observa, y aquí se crea un ángulo. Y le vamos a poner alfa. Ok, entonces, para encontrar este ángulo, lo que tenemos que hacer es ver qué catetos tenemos y qué razón podemos usar. Aquí tenemos el cateto opuesto, que es 175, y el cateto adyacente, que es 250. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo en la calculadora y copiar la fórmula. Entonces, tan es igual a 175 entre 250. Lo metemos en la calculadora, que sería así: tan menos 1 ok, y vemos cuánto nos da el resultado. Dice que es 34,99. Entonces, la respuesta final sería: ángulo de alfa es igual a 35 grados, porque aquí cuando es grados siempre redondeamos, ¿ok? Entonces, la respuesta final sería esta.